Cuando conocí a Demetrio, no pensé en el dinero que tenía. Solo me quedé encantada con la forma en que me miraba, sonreía y siempre era tan amable. Al saber que era viudo y que tenía 2 hijas ya jóvenes, de poco más de 20 años, no me causó ningún problema. Soy Rubiela, y pensé que tendría una vida feliz al lado de un hombre que parecía perfecto, pero no fue así como terminó. Cuando me mudé con Demetrio, todo parecía encajar perfectamente en el retrato de una familia que empezaba de nuevo. Él había enviudado hacía poco, y sus hijas, Ana María y Ana Paula, vivían cerca, en un departamento que les había dado. Las veía casi todos los días. Eran mujeres jóvenes, universitarias, educadas y con sonrisas medidas, pero había algo en su mirada que me hacía sentir incómoda, como si evaluaran cada uno de mis movimientos. Esa frialdad distante provocaba en mí una mezcla de respeto y temor silencioso. Al principio traté de no darle demasiada importancia. La rutina diaria con Demetrio era tranquila, casi monótona. Café por la mañana, desayunos juntos, algunos paseos por la ciudad y las visitas de las chicas por la tarde. Todo parecía normal. Pero pronto comencé a notar detalles que me inquietaban. Un olor extraño, ácido, que surgía de la nada en la cocina o en el pasillo, como si algo se estuviera descomponiendo lentamente sin explicación. Demetrio insistía en que contratara a una empleada, que podíamos pagar, pero yo le decía que ya no había nada que hacer en esa casa y que las tareas domésticas me entretenían. Un día, mientras preparaba la cena, la máquina de lavar que acababa de usar dejó de funcionar de manera repentina, y poco después, una lámpara del comedor estalló en 1000 pedazos. Traté de racionalizarlo, pensar que eran accidentes, pero la frecuencia de estos sucesos comenzaba a preocuparme. Cada pequeño incidente doméstico parecía acumularse con precisión extraña, como si una fuerza invisible marcara el ritmo de nuestra vida. No pasó mucho tiempo antes de que un accidente más personal me afectara. Corté mi mano con un cuchillo mientras pelaba verduras y tuve que recibir puntos en la clínica cercana. El miedo no era tanto por la herida, sino por la sensación de que todo a mi alrededor comenzaba a volverse inestable. Me preguntaba cómo mantener un hogar ordenado mientras los objetos se rompían solos y los olores persistentes llenaban la casa. Al enterarme de que estaba embarazada, la ansiedad se multiplicó. Mi cuerpo reaccionaba con cansancio extremo y náuseas, pero también sentía una inquietud constante, una especie de vigilancia silenciosa que no me permitía relajarme. Cada crujido o golpe leve me hacía saltar. Lo más desconcertante era que Ana María y Ana Paula parecían observarlo todo con una curiosidad controlada, con pequeñas sonrisas que nunca alcanzaban a iluminar sus ojos fríos. Intenté racionalizarlo todo, repitiéndome que los accidentes ocurren, que los olores pueden tener explicación, que las lámparas simplemente se funden. Sin embargo, la coincidencia de los eventos me hacía cuestionarme mi propia percepción. La casa, con su apariencia tranquila, empezaba a sentirse ajena, como si una presencia silenciosa marcara cada jornada. La sensación de inquietud se intensificaba especialmente cuando las chicas estaban presentes. Todo en ellas parecía demasiado controlado. La forma en que se sentaban, cómo inclinaban la cabeza al escucharme, la puntualidad con la que aparecían y desaparecían de la casa. Me preguntaba si esa educación impecable y esa frialdad no escondían algo más profundo, algo que aún no alcanzaba a comprender. A veces, al terminar la noche, me encontraba observando a Marco en la cuna y pensando en el futuro. La mezcla de alegría por su llegada y miedo por todo lo que estaba sucediendo era paralizante. Cada sonido en la casa me hacía recordar que no todo era casualidad, que detrás de los accidentes, los olores y los objetos que se rompían, había algo que aún no podía nombrar. Así comenzó nuestra vida, llena de rutinas comunes, pero marcada por un miedo silencioso que no dejaba de crecer. Marco Enrique nació entre la alegría y el cansancio profundo que me acompañaba cada día. Desde el principio, su fragilidad fue evidente.
Tenía fiebre frecuente y parecía agotarse con facilidad. El pediatra no encontraba causa médica, y yo sentía que algo más estaba ocurriendo. Cada revisión y cada control aumentaban mi ansiedad y la sensación de impotencia que me perseguía constantemente. Noté cambios extraños en su entorno inmediato. Los muñecos de la cuna aparecían volteados hacia la pared. Las mantas se desacomodaban sin explicación, y algunas noches el móvil sobre la cuna dejaba de girar como si alguien lo detuviera. Intentaba racionalizarlo, pero la repetición de estos sucesos me dejaba sin respuesta. Una tarde, mientras revisaba el jardín, encontré algo que me heló la sangre. Entre la tierra, ocultos bajo un pequeño arbusto, descubrí huesos diminutos de animales combinados con un mechón de mi propio cabello. Enterré los hallazgos sin saber qué pensar, pero días después aparecieron piedras negras, pequeñas, con símbolos que parecían haber sido grabados con sangre. No había rastro de quién lo había hecho, y la idea de que alguien actuara deliberadamente en nuestro hogar comenzó a tomar forma en mi mente. El miedo se mezclaba con la culpa. Me preguntaba si estaba imaginando todo, si el cansancio y el estrés reciente me habían vuelto paranoica. Sin embargo, las pruebas físicas eran imposibles de ignorar. Los huesos, los símbolos, los objetos cambiados de lugar. Cada hallazgo reforzaba la sensación de que algo oscuro se movía entre nosotros, silencioso pero efectivo. Demetrio seguía creyendo que todo estaba en mi cabeza. Me decía que las chicas eran inofensivas, que amaba a sus hijas y que jamás harían daño a nadie. Sus palabras, lejos de calmarme, aumentaban la soledad que sentía. Me encontraba lidiando con un miedo que no podía compartir plenamente, mientras observaba a Marco febril y frágil, y veía cómo los objetos de su entorno parecían responder a una intención desconocida. Las visitas de Ana María y Ana Paula se volvieron más tensas, sonreían, mantenían sus gestos controlados, y a veces parecía que miraban más allá de la habitación, como si anticiparan mis pensamientos. Su presencia coincidía con los momentos más extraños. La fiebre de Marco subía, algo en la casa se rompía, o aparecían olores ácidos que nadie más percibía. No podía evitar asociar sus visitas con la escalada de los fenómenos, aunque cada evidencia era sutil y difícil de probar. Cada noche, mientras alimentaba a Marco, sentía un temor creciente, como si los eventos del día siguiente dependieran de mi vigilancia constante. La mezcla de cuidado maternal, miedo silencioso y la sensación de ser observada por las gemelas me dejaba exhausta. Comencé a registrar mentalmente cada detalle, buscando patrones, intentando comprender si todo era casualidad o si había una intención detrás de cada accidente, cada olor, cada objeto desplazado. El hogar que antes sentía seguro se había transformado en un espacio donde lo cotidiano convivía con lo inexplicable. Cada puerta cerrada, cada rincón del jardín y cada mirada de las gemelas cargaban una tensión que no podía ignorar. No sabía cómo proteger a Marco de algo que ni siquiera podía nombrar, y el miedo silencioso se convirtió en mi compañero constante, acompañando cada gesto de cuidado hacia mi hijo. Empecé a notar patrones extraños en las visitas de Ana María y Ana Paula a la casa. Sus pasos eran medidos, casi silenciosos, y a veces murmuraban entre ellas palabras que no lograba comprender del todo, pero siempre incluían fechas y algo sobre la herencia. Sus gestos eran sutiles, como tocar ligeramente un objeto o mirar fijamente algo que yo apenas alcanzaba a percibir. Sentía su mirada sobre mí, intensa y fija, y cada vez que se cruzaban con la mía, un escalofrío recorría mi espalda. Una noche tuve un sueño que me heló la sangre. Las gemelas estaban de pie frente a la puerta de la sala, sonrientes, cada una sosteniendo una vela encendida. Sus ojos brillaban con un fulgor inquietante y su sonrisa parecía tan real que me desperté sudando, con el corazón desbocado. Esa imagen permaneció conmigo durante días, apareciendo incluso cuando intentaba calmar mi mente o concentrarme en Marco. Intenté hablar con Demetrio sobre mis sospechas,
sobre lo que sentía que estaba ocurriendo, pero me encontré con su incredulidad. Él seguía asegurando que amaba a sus hijas y que nunca harían daño a nadie. Sus palabras me dejaban más aislada y desesperada, como si mi miedo fuera una carga que debía soportar sola. La sensación de impotencia crecía con cada día, mientras los sucesos extraños no cesaban. Marco seguía frágil, con fiebre recurrente y episodios de malestar que no encontraba explicación. Los alimentos se echaban a perder de manera inexplicable. Pequeños accidentes domésticos continuaban ocurriendo, y olores ácidos surgían de lugares sin origen. Cada detalle parecía un recordatorio de que no todo era coincidencia, y que la casa estaba teñida por algo que no podía comprender ni controlar. Durante una de las visitas de las chicas, escuché nuevamente sus murmullos. Aunque no entendía todas las palabras, percibí la repetición constante de fechas y referencias a lo que sería suyo. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo se movían por la casa, aparentemente sin intención de hacer daño directo a nadie más que a mí y a Marco. La sensación de amenaza se volvió tangible, invisible pero presente en cada objeto, en cada rincón de la casa. El día de la tragedia comenzó como cualquier otro. Demetrio estaba tranquilo, conversando sobre asuntos de trabajo y la rutina cotidiana de la casa. Yo cuidaba de Marco, intentando mantener la normalidad, aunque el miedo y la tensión me acompañaban en cada gesto. De repente, Demetrio cayó al suelo, inconsciente. No hubo gritos, no hubo advertencias. Un silencio absoluto llenó la casa antes de que pudiera reaccionar. Un derrame cerebral, según el médico, había terminado con su vida en cuestión de minutos. El impacto fue devastador. La incredulidad me paralizó y, mientras las lágrimas recorrían mi rostro, el alcance de lo que había ocurrido comenzó a ser claro. Las gemelas habían conseguido lo que querían. Heredaron casi todo, dejando a Marco y a mí con solo una pequeña parte de lo que debía ser nuestra vida. La sensación de vulnerabilidad y miedo se intensificó, pues ahora me encontraba sola frente a una casa donde cada objeto parecía recordar lo que había sucedido. Marco creció dependiente de mis cuidados, con su fragilidad recordándome cada instante la tensión de aquel tiempo. La casa, antes refugio, se había convertido en un espacio donde el peligro invisible coexistía con lo cotidiano. Cada visita de las gemelas, cada sombra que se movía con el viento, cada olor extraño me recordaba que aquel pacto, aunque indirecto, había dejado cicatrices profundas y permanentes en nuestra vida. Las gemelas se quedaron con la casa. Me obligaron a dejarla y mudarme a un departamento alquilado, más pequeño, donde apenas podía organizar nuestra vida. Marco Enrique y yo sobrevivíamos con la ayuda de mi madre, que venía todos los días a cuidarlo mientras yo trabajaba y trataba de mantener cierta normalidad. La sensación de pérdida era constante. La casa, los recuerdos de Demetrio, todo parecía pertenecer a ellas, como si hubieran borrado nuestra existencia de aquel espacio. Mi hijo heredó apenas una pequeña cantidad de dinero. A pesar de ser su descendiente directo, aquello fue insignificante frente a la fortuna que las gemelas reclamaron. Cada billete, cada objeto que quedaba en mis manos, recordaba el vacío que dejaba la ausencia de mi marido y el peso de la amenaza que nunca había dejado de existir. Sentía que cada decisión que tomaba por Marco era un acto de resistencia silenciosa frente a lo que las gemelas habían planeado. Las visitas y gestos de las gemelas continuaban presentes en mi memoria. Sus murmullos, sus miradas fijas y la sensación de que algo invisible controlaba cada rincón de la casa antigua me acompañaban incluso en mis días más normales. Intenté concentrarme en Marco, en su fragilidad y en la rutina diaria, pero la inquietud se mantenía latente, como un hilo invisible que aún conectaba mi vida con ellas. Empecé a buscar a alguien que pudiera entender el trasfondo de lo que nos había sucedido. Fue mi madre quien sugirió que consultara a una persona que conociera de trabajos y rituales, alguien capaz de percibir lo que yo no podía nombrar. Al principio dudé,
pero el miedo por Marco y la necesidad de protegerlo me empujaron a seguir ese consejo. Meses después, contacté a una curandera conocida por su trabajo con protección y lectura de cartas de tarot. Durante el ritual, mientras observaba los símbolos y las cartas, la mujer me dijo algo que me heló la sangre. Las gemelas no querían la muerte de Demetrio. Su intención había sido eliminarme a mí y a Marco para asegurarse de que la herencia quedara intacta y sin dividir. Todo encajaba: los objetos desplazados, los huesos, los símbolos, las pequeñas tragedias cotidianas. Cada detalle tenía un propósito, silencioso y deliberado. Me explicó que las fuerzas de la oscuridad no distinguen entre el objetivo y las personas cercanas. Y lo que invocaron intentó quitarle la vida a mi hijo, pero terminó llevándose la de Demetrio. No pude decir nada. Después de eso, bendijo a Marco con ruda y me dio un pequeño amuleto con hierbas de protección para él. Salí de su casa más aliviada, pero con una verdad amarga que digerir. El miedo volvió con fuerza, pero también un alivio inesperado. Sobrevivimos, Marco y yo, y aunque su fragilidad se convirtió en parte de nuestra vida, la amenaza directa había sido contenida. La sensación de vigilancia constante nunca desapareció por completo, pero aprendí a convivir con ella, a proteger a mi hijo y a construir un espacio seguro lejos de la influencia de las gemelas. Reflexiono sobre cómo la codicia y los pactos ocultos pueden afectar vidas de manera silenciosa. No siempre es la violencia directa lo que destruye. A veces es la manipulación, la intención calculada y la ausencia de conciencia lo que deja cicatrices permanentes. Cada objeto roto, cada olor extraño, cada gesto imperceptible de las gemelas ahora tiene un significado que comprendo demasiado tarde. Ya casi son 10 años. Marco creció con cuidados constantes. La fragilidad del niño y los recuerdos de aquella magia familiar nos acompañan, recordándome que la vida cotidiana puede ser vulnerable a fuerzas que parecen invisibles, pero que afectan profundamente lo más cercano y querido. Sobrevivimos, sí, pero con la certeza de que la ambición y los pactos ocultos pueden transformar silenciosamente la realidad de cualquiera. Vivo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y llevo una vida bastante simple. Mi nombre es Viviana. Tengo 26 años, trabajo como ilustradora freelance y paso la mayor parte del tiempo en mi departamento, un espacio pequeño dentro de un conjunto habitacional antiguo, de esos con pasillos largos, paredes delgadas y puertas metálicas que se dilatan y crujen con el calor constante del norte. Mis días suelen repetirse sin demasiadas variaciones. Trabajo frente a la computadora, pido comida a domicilio, salgo poco y los fines de semana visito a mi familia si tengo energía para hacerlo. Hay algo que siempre he cargado y que rara vez menciono, porque suena infantil incluso para mí, un miedo profundo a los payasos. No logro vincularlo a un recuerdo concreto. No hubo un evento puntual que lo explicara. Simplemente está ahí, y mi cuerpo lo sabe antes que mi mente. Náuseas repentinas, el corazón acelerado, sudor frío y esa sensación irracional de que alguien me observa sin parpadear. Por eso, durante años, he evitado fiestas infantiles, circos, eventos familiares con animadores o botargas. Ese temor fue lo primero que pensé cuando Natalia, una colega con la que ocasionalmente colaboro en proyectos de ilustración, me invitó al cumpleaños de su hijo Ciso. No éramos amigas cercanas, pero siempre había sido cordial y persistente de una manera amable. Acepté más por educación que por verdadero interés. Me convencí de que sería algo rápido, que podría mantenerme discreta y retirarme temprano si me sentía incómoda. La fiesta se llevó a cabo en su casa, en una colonia residencial tranquila de San Nicolás. Todo lucía como era de esperarse: mesas con manteles de colores, globos sujetos con cinta, música infantil sonando demasiado fuerte y varios ventiladores intentando mover un aire que parecía inmóvil por el calor. Al principio, nada se sentía fuera de lugar.
y por unos minutos pensé que había exagerado mis aprensiones. El malestar apareció apenas crucé hacia el patio. Ahí, cerca de la entrada, estaba colocado un payaso inflable de tamaño casi humano, claramente el centro de la decoración. No fue solo el hecho de que fuera un payaso lo que me afectó, sino su expresión. Los ojos no tenían el brillo caricaturesco habitual, eran opacos, vidriosos, fijos en un punto indefinido. Sentí una náusea inmediata y una ligera pérdida de equilibrio, como si el cuerpo reaccionara antes de que pudiera pensar. Durante toda la reunión evité mirarlo de frente. Cada vez que debía pasar cerca, el estómago se me cerraba y una sensación incómoda me recorría el pecho. Al desviar la mirada, tenía la impresión persistente de que algo cambiaba, aunque no pudiera señalar qué. El viento movía ligeramente el inflable, el plástico hacía ruidos irregulares y las sombras del atardecer parecían estirarse más de lo normal sobre el suelo. Nada abiertamente extraño ocurrió, y eso es lo que vuelve ese recuerdo tan difícil de explicar. No hubo movimientos imposibles ni situaciones evidentes que justificaran mi ansiedad. Aún así, el malestar fue creciendo de forma constante, silenciosa, como una presión que no encontraba salida. Me sentía observada, aunque sabía que no tenía sentido pensar así. Me fui antes de que la fiesta terminara, alegando cansancio. Al salir, sentí un alivio inmediato, mezclado con una culpa innecesaria por retirarme tan pronto. En el camino de regreso a mi departamento, con las calles iluminadas y el ruido habitual de la noche en San Nicolás, la imagen del payaso seguía fija en mi mente. Era como si esos ojos sin brillo se hubieran quedado conmigo, insistentes, negándose a desaparecer. Esa misma noche me costó trabajo dormir, aunque el cuerpo estaba agotado. Me acosté temprano, apagué las luces y me quedé mirando el techo mientras el ventilador hacía su ruido constante. La cabeza seguía llena de imágenes de la fiesta, del calor, de los colores, pero sobre todo de ese rostro inmóvil. Sentía los ojos cansados, pesados, y aún así algo dentro de mí se negaba a relajarse del todo. El sueño llegó de golpe, sin transición. Me encontré en el pasillo de mi departamento, exactamente como es en la realidad, con las paredes claras y el piso que refleja un poco la luz. La única iluminación venía de la ventana de la sala, una luz débil que apenas alcanzaba el fondo. Ahí, al final del pasillo, estaba el payaso de la fiesta, de pie, ocupando casi todo el ancho, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. No hacía nada, no avanzaba, no levantaba los brazos, no exageraba la sonrisa. Permanecía completamente inmóvil, con la misma expresión rígida del inflable, observando. Esa quietud era lo que más miedo me daba. No había amenaza directa, solo la certeza de que me estaba mirando. El corazón me latía tan fuerte que sentí que me iba a despertar por eso, y así fue. Abrí los ojos con una sacudida, respirando rápido, con la garganta seca. El departamento estaba en silencio, tal como lo había dejado. Me quedé unos minutos sin moverme, tratando de convencerme de que solo había sido un sueño provocado por el estrés y por un miedo antiguo que había vuelto a activarse. Aún así, me costó volver a cerrar los ojos. Conforme avanzaba la madrugada, empecé a escuchar ruidos que no reconocía, sonidos lentos sobre el piso, como pasos arrastrados, crujidos en los muebles que nunca antes habían hecho ruido. Había también un ritmo extraño, espaciado, que me recordaba a zapatos grandes moviéndose con cuidado. Me levanté más de una vez para revisar, pensando en vecinos, en el calor, en cualquier explicación lógica que pudiera sostenerme. No encontraba nada fuera de lugar al principio. Todo parecía estar como siempre, aunque la sensación de inquietud no se iba. Al volver a la cama, el sueño regresaba de forma fragmentada. En algunas imágenes el payaso seguía en el pasillo. En otras estaba más cerca, frente a la puerta de mi cuarto. La postura era la misma, rígida, sin intención de acercarse. Solo observaba.
Empezaron a aparecer pequeños detalles que me hacían dudar de mí misma. Una silla ligeramente separada de la mesa, un vaso que no recordaba haber dejado fuera del fregadero, la puerta del baño entreabierta cuando tenía la certeza de haberla cerrado. Eran cosas mínimas, fáciles de atribuir al cansancio o a un descuido, pero juntas comenzaban a pesar. Intenté explicarlo todo de manera racional. Me dije que estaba saturada de trabajo, que no estaba durmiendo bien, que el miedo a los payasos estaba jugando con mi percepción. Evité contarle a alguien para no sonar exagerada. Empecé a dormir con la luz encendida y la televisión prendida, buscando ruidos familiares que llenaran el silencio. Aun con eso, los sonidos nuevos no desaparecieron. Comenzaron a escucharse risas muy bajas, apagadas, como si alguien intentara reír sin ser escuchado. No venían de un punto claro, parecían moverse dentro del departamento. Cada vez que las percibía, el cuerpo se me tensaba por completo, y el sueño, cuando llegaba, ya no traía descanso. El quiebre llegó en un momento en el que ya no distinguía bien si estaba dormida o despierta. Me encontré dentro de un sueño que se sentía distinto, más pesado, con la conciencia clara de que aquello no era real, pero sin la capacidad de abrir los ojos. Estaba en la cocina de mi departamento, exactamente como es. El refrigerador viejo que hace un zumbido constante. El olor tenue de los productos de limpieza y la luz blanca del foco iluminándolo todo sin calidez. Frente a mí estaba la puerta del fondo, la que da a la pequeña área de servicio donde tengo la lavadora. Empezó a abrirse muy despacio, sin chirriar, sin resistencia. El movimiento era lento, deliberado. De ahí apareció el payaso, avanzando apenas unos pasos. No se escuchaba nada, ni el roce de los pies, ni el aire moviéndose. Se detuvo justo en la entrada, ocupando el marco completo. La figura era idéntica al inflable de la fiesta, la misma proporción, la misma expresión fija, la misma rigidez en el cuerpo. No parecía un ser vivo, sino un objeto colocado en el lugar incorrecto. No levantó los brazos ni inclinó la cabeza. Permaneció inmóvil, observándome con esos ojos opacos que ya conocía. La sensación era la de estar frente a algo que no necesitaba moverse para ejercer presencia. Intenté despertar, gritar, moverme, pero el cuerpo no respondía. Sabía que estaba soñando, lo sabía con claridad, y aún así, no lograba salir de ahí. El miedo no fue un sobresalto, sino una presión lenta en el pecho, como si el aire se volviera más denso. En ese punto, la imagen se cortó de golpe. Abrí los ojos jadeando, con el corazón desbocado y la garganta seca. El departamento estaba oscuro y en silencio. Sentía el miedo todavía adherido al cuerpo, como una electricidad residual. La sed me obligó a levantarme, más por necesidad que por valentía. Caminé hacia la cocina intentando convencerme de que todo estaba bien. Al llegar, la imagen me golpeó con una fuerza que me dejó inmóvil. La puerta del fondo estaba abierta, en la misma posición en la que la había visto en el sueño. Sentí cómo las manos empezaban a temblarme y la respiración se volvió corta, superficial. No quise mirar hacia la oscuridad de la área de servicio. La certeza de que algo no estaba bien fue inmediata. Cerré la puerta con brusquedad, la aseguré como pude y encendí todas las luces del departamento. Revisé cada espacio con el corazón latiendo en los oídos. No había señales de que alguien hubiera entrado. Nada estaba roto, nada faltaba, nada parecía alterado, salvo esa puerta. La lógica empezó a imponerse poco a poco, transformando el pánico en confusión. Conforme la adrenalina bajaba, llegó una sensación incómoda de vergüenza. Me sentí ridícula por haber reaccionado así, por dejarme llevar por un sueño y por un miedo que sabía que arrastraba desde hace años. Aún así, esa noche no volví a dormir. Permanecí sentada, con las luces encendidas, esperando que amaneciera, con la impresión persistente de que algo se había cruzado a un lugar donde no debía estar. La necesidad de encontrar una explicación
me llevó a buscar el origen de todo. Contacté a Natalia con cuidado, intentando que la conversación sonara casual, como si solo estuviera recordando detalles de la fiesta. Mencioné la decoración, los globos, el calor, y al final hice referencia al payaso inflable que estaba cerca de la entrada. La reacción fue inmediata y desconcertante. No entendía a qué payaso me refería. Insistí un poco más, describiendo el tamaño, la posición exacta, el hecho de que era imposible no verlo al entrar. La respuesta fue una mezcla de confusión y silencio incómodo. Natalia aseguró que no había habido ningún payaso en la fiesta. Más tarde, al mencionar el tema de manera indirecta a otras personas que asistieron, obtuve reacciones similares. Nadie recordaba algo así. Nadie confirmaba su existencia. La explicación que me dieron fue simple y, al mismo tiempo, inquietante. Según Natalia, después de la reunión no faltó ninguna pieza de la decoración, ni se desechó nada fuera de lo normal. No hubo comentarios, quejas ni anécdotas relacionadas con un objeto extraño. Para todos, ese payaso nunca estuvo ahí. Mientras trataba de procesar eso, los sonidos no desaparecieron. Las risas seguían apareciendo, cada vez más cerca. Empecé a escucharlas dentro de mi cuarto, sobre todo cuando apagaba la luz. No eran constantes ni fuertes, pero surgían en momentos de silencio absoluto, demasiado cercanas para poder ignorarlas sin esfuerzo. Sigo viviendo en el mismo departamento, manteniendo las mismas rutinas que me dan una sensación mínima de control. Evito pasar por el pasillo a oscuras y dejé de asistir a cualquier evento infantil sin dar demasiadas explicaciones. Los sueños cambiaron. Ya no veo al payaso de la misma forma, pero la sensación de ser observada permanece. No como un ataque de pánico, sino como una presencia fija, inmóvil, igual que ese objeto que, según todos, nunca existió. Desde que tengo memoria, todos me llaman Tongo. Mi nombre en realidad es Antonio, pero ese apodo cariñoso que me puso mi madre cuando nací se quedó, incluso entre mis compañeros aquí en Nuevo León. Soy brasileño, pero llevo tantos años trabajando en el norte de México que ya no me siento extranjero. Tenía el sueño de ir a Estados Unidos cruzando la frontera mexicana, pero terminé quedándome aquí mismo, por motivos que no vienen al caso ahora. Lo que voy a contar hoy todavía me quita el sueño, porque ya han pasado 2 años, pero sigo trabajando en el mismo lugar. La verdad es que en Nuevo León, el campo también guarda sus secretos, y no todo ruido que se escucha de noche es para ir a ver qué es. Aprendí de una forma aterradora que a veces es mejor dejar las cosas como están, porque hay cosas que no están hechas para los ojos de los vivos. Vivo en el alojamiento de los peones de una hacienda grande y muy productiva, cuyo nombre prefiero no mencionar. Es una construcción baja de block, con techo de lámina que truena cuando el calor es fuerte. El ventilador que tengo encima de la cama gira lento y hace un ruido irregular, como si fuera a detenerse en cualquier momento. El lugar siempre huele a mezcla de tierra seca, diésel viejo y grano almacenado. Es un olor que se mete en la ropa y ya no se va. Desde el patio del alojamiento se ve uno de los silos principales del rancho, tan cerca que basta con levantar la vista para tenerlo de frente. Mi rutina es la misma casi todos los días, y no deja mucho espacio para distracciones. Reviso los silos temprano, checo niveles de humedad, busco señales de plaga, limpio válvulas y observo la estructura metálica con cuidado. Uno aprende a leer el metal, a notar cuándo una lámina está forzada o cuándo una base empieza a fatigarse. No hablo de oídas. Llevo años en esto y sé cómo se comporta un silo lleno y cómo suena cuando trabaja bien. Ese silo en particular no tenía nada que lo hiciera especial a primera vista. Era grande, viejo, con la pintura comida en algunos puntos y óxido controlado en las uniones. Las escaleras exteriores estaban gastadas por el uso y el sol, y la base de concreto mostraba grietas finas, de esas que aparecen con el tiempo, y no siempre significan un peligro inmediato.
para cualquiera del campo, era una estructura más, parte del paisaje. Por eso, cuando escuchaba los ruidos por la noche, no les daba importancia. Los silos siempre estallan y crujen cuando baja la temperatura. El metal se contrae, el grano se acomoda y el sonido sube por el aire quieto de la madrugada. Eso lo sabe cualquiera que haya dormido cerca de uno. Al principio, lo que se oía entraba dentro de lo normal, nada que me sacara de la cama. Con el paso de los días, empecé a notar algo distinto. Los estallidos ya no eran tan desordenados. Había pausas casi exactas entre uno y otro, como si siguieran un patrón. Pensé que se trataba de capas profundas de grano acomodándose o de alguna placa interna cediendo poco a poco. Me repetía que no todo ruido extraño es un problema y que la cabeza a veces busca cosas donde no las hay. Aún así, los sonidos cambiaron. Se volvieron más secos, más duros, como golpes que no se perdían dentro del silo, sino que parecían empujar hacia afuera. No eran ecos huecos ni crujidos largos, sino impactos cortos que se sentían más cerca de lo que deberían. Eso me empezó a incomodar, aunque nunca lo dije en voz alta. El cuerpo fue el primero en reaccionar. Dormía mal. Despertaba antes de que sonara el despertador con una sensación rara en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. A veces me quedaba mirando el techo, escuchando, con los músculos tensos sin razón clara. De día seguía trabajando igual, porque en el campo uno aprende a tragarse esas cosas. El miedo no se comenta, se guarda. Mis costumbres no cambiaron. Seguía preparando café fuerte en una olla esmaltada, comprando tortillas en el pueblo y dejando las botas junto a la cama, listas para cualquier hora. Antes de dormir, hacía una oración en silencio, sin que nadie lo supiera, más por hábito que por devoción abierta. El calor seco del día contrastaba con el frío inesperado de la madrugada en Nuevo León, y todo parecía normal. Justamente por eso, lo que vino después no llegó de golpe, sino despacio, como algo que ya estaba ahí y apenas empezaba a notarse. El cambio no fue brusco, pero sí evidente para alguien que pasa el día entero alrededor de esas estructuras. Los estallidos dejaron de esperar a la madrugada y empezaron a aparecer al caer la tarde, cuando el cielo todavía tenía luz y el calor apenas comenzaba a bajar. A veces sonaban incluso antes de que el sol desapareciera detrás de los cerros, y eso no encajaba con lo que yo conocía del comportamiento del metal y del grano. Algo que me llamó la atención fue notar que, al acercarme al silo, el ruido se detenía, no de golpe, sino como si se cortara a medias, quedando un silencio breve, incómodo. Después, cuando me alejaba unos pasos, los estallidos regresaban, más separados, casi midiendo el tiempo. Me decía a mí mismo que era coincidencia, que mi presencia no tenía nada que ver con una estructura inerte, pero la sensación no se iba. Esa idea empezó a incomodarme más de lo que quisiera admitir. Había momentos en los que sentía que el silo reaccionaba, como si mi cercanía alterara algo dentro. Enseguida me corregía, recordándome que no estaba hablando de un ser vivo, sino de toneladas de metal y grano. Aún así, sin darme cuenta, empecé a rodearlo cuando andaba solo, buscando cualquier pretexto para no pasar justo a su lado. Una noche desperté con la certeza de que alguien caminaba afuera del alojamiento. No era una carrera ni pasos nerviosos. Era un andar pesado y lento sobre la tierra dura del patio. Me quedé inmóvil, escuchando, con el ventilador girando sobre mi cabeza. Miré por la ventana pequeña que da hacia el silo, pero no vi ninguna sombra ni movimiento. Lo inquietante fue que los pasos no se alejaron. Simplemente se detuvieron, como si quien estuviera ahí hubiera parado justo donde la vista ya no alcanzaba. No hubo portazos, ni motores, ni voces. Solo ese silencio espeso que queda cuando algo debería seguir sonando y no lo hace. Ese patrón se repitió más veces de las que puedo contar con tranquilidad. Siempre de noche, siempre despertándome de golpe, siempre sin una explicación clara al amanecer. No aparecían huellas definidas,
solo la tierra un poco removida cerca de la base del silo, algo fácil de achacar a animales, al viento o al simple desgaste del terreno. Con el tiempo, dejé de ser el único que lo notaba. Poncio y Augusto, compañeros de trabajo, también empezaron a escuchar los ruidos. Poncio era mayor, hombre de pocas palabras, muy apegado a sus creencias, de los que cargan un rosario en el bolsillo sin hacerlo notar. Augusto, en cambio, era más joven y nervioso, siempre con el arma encima por miedo a robos o invasiones. Entre nosotros no hubo bromas ni comentarios para quitarle peso al asunto. Nadie se rió ni trató de convencer al otro de que todo era normal. Uno de ellos dejó caer, de manera indirecta, que esos sonidos no se parecían a la acomodación natural del grano. A partir de ahí, el silencio se volvió más pesado que cualquier explicación, y trabajar junto al silo empezó a sentirse distinto, como si algo se hubiera instalado ahí sin pedir permiso. Aquella noche el aire estaba completamente quieto y el cielo no mostraba luna alguna. Los estallidos del silo se volvieron más fuertes, más seguidos, y por momentos sentí que toda la estructura vibraba, como si algo pesado se moviera dentro. El sonido ya no parecía un simple ajuste del grano, eran golpes profundos, secos, como si desde el interior alguien buscara un punto débil para salir. Sentí vergüenza de mí mismo por tener miedo de algo que conocía desde hacía años. Había trabajado con silos en distintos lugares y sabía cómo reaccionaban bajo presión. Aún así, el cuerpo no obedecía a la razón. La idea de dejarlo pasar empezó a parecerme una falta grave, no por valentía, sino por responsabilidad. Entendí que no ir a revisar ya no era una opción. La decisión se tomó sin palabras largas ni discusiones. Cada uno tomó lo que tenía a la mano. Linternas sencillas, armas comunes en el campo, más por precaución que por intención real de usarlas. Nadie habló de planes, ni de qué haríamos exactamente. El peso de caminar hacia el silo era suficiente para mantenernos callados. El trayecto fue corto, pero se sintió más largo de lo normal. Mientras avanzábamos, noté algo que me heló el estómago. Los pasos que tantas veces había escuchado por la noche ahora parecían acompañarnos. No iban al mismo ritmo que los nuestros, sino un poco desfasados, como si alguien caminara cerca, pero sin coordinarse del todo con nosotros. Al llegar a unos metros del silo, los estallidos cesaron por completo. El silencio fue tan absoluto que resultó antinatural para un lugar abierto, lleno de insectos y ruido lejano. Ese vacío sonoro me presionó los oídos más que cualquier golpe anterior. Frente a la estructura, distinguimos una figura humana. Estaba parada de espaldas, inmóvil, justo frente al silo. Lo primero que pensé fue en un intruso. Alguien intentando robar o dañar la instalación. La postura del cuerpo era rígida, extraña, como si llevara mucho tiempo ahí, esperando. Dimos unos pasos más, y entonces Augusto se detuvo de golpe. Él levantó el brazo y señaló mientras murmuraba, nervioso, que miráramos. Al enfocar mejor con la linterna, entendí lo que mi cabeza se negaba a aceptar. La figura no tenía cabeza. No había sangre ni señales de violencia. El cuello terminaba liso, como si nunca hubiera sostenido nada. El pánico fue inmediato y físico. Sentí las piernas pesadas, la garganta cerrada y un sudor frío recorrerme la espalda pese al aire helado. La figura comenzó a caminar lentamente hacia la plantación, sin apuro, con movimientos demasiado naturales para algo imposible. Ninguno de nosotros disparó ni gritó. En ese momento, el miedo no dejó espacio para actos heroicos, solo para quedarse quietos y mirar cómo desaparecía entre los surcos. La figura sin cabeza se internó entre las hileras de la plantación y se perdió sin dejar rastro. No hubo pasos alejándose ni ramas moviéndose, solo un vacío pesado que se quedó flotando en el aire, como si el campo hubiera contenido la respiración por un instante. Unos segundos después, el silo volvió a estallar. El sonido fue más fuerte que antes, más profundo, y me dio la impresión de que retomaba algo que había sido interrumpido.
Ese ruido nos clavó al suelo. Ninguno de los tres fue capaz de acercarse otra vez. Regresamos al alojamiento sin mirarnos, caminando rápido, con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Al amanecer, el trabajo siguió como siempre. Nadie habló de lo ocurrido con los encargados ni con la gente del rancho. No fue por miedo a burlas, sino porque no existía una forma clara de explicar lo que vimos sin pruebas, sin marcas, sin algo concreto que señalar. No le conté nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi a un hombre caminando sin cabeza? La verdad es que todos los que trabajábamos ahí lo hacíamos porque necesitábamos el dinero. Aún así, 2 semanas después, Augusto renunció. Dijo que había conseguido trabajo en el pueblo más cercano y se fue sin mirar atrás. Nunca afirmó que fuera por lo que vio, pero Poncio y yo conocíamos la respuesta. Poncio siguió con sus costumbres, sus rezos y su rosario en el bolsillo, y yo continué como pude, tratando de olvidar aquella noche. Los estallidos nocturnos continuaron, a veces más suaves, a veces más marcados. Lo único que cambió fue la forma en que nos acercábamos a él. Después del atardecer, nadie quiso volver a revisarlo. Las inspecciones quedaron limitadas al día, sin preguntas ni órdenes escritas. Ese sonido jamás desapareció del todo. En algunas noches, cuando el golpe es más profundo, siento que no es solo metal y grano acomodándose, sino una respuesta. No intento convencer a nadie con este relato, solo dejo constancia de lo que vi y escuché, y de lo que ya no tuve valor de confirmar. Hay estructuras hechas para guardar cosechas, y hay otras que, por razones que no entiendo, parecen guardar algo más. ¿Qué hacer cuando algo inexplicable y aterrador sucede, rompiendo toda tu lógica? He intentado responder a esa pregunta todos los días, pero la verdad es que mi mente, tan acostumbrada a lo racional, no logra convivir con ello. Trabajo con reglas. Así me formé y así he vivido siempre. Me llamo Celio y soy ingeniero químico. Durante más de 2 décadas he trabajado en plantas industriales, casi todas relacionadas con procesos peligrosos. Y en los últimos años quedé a cargo de la seguridad laboral en una fábrica de productos de limpieza industrial en la periferia de Monterrey, rodeada de naves, patios de carga y avenidas por donde circulan tráileres a cualquier hora. Mi reputación ahí era simple, rígido, metódico y confiable. Eso me bastaba. Fuera de la planta, mi vida seguía el mismo patrón. Estoy casado, tengo 2 hijos adolescentes y una rutina que rara vez cambia. Me levanto antes de que amanezca. Preparo café fuerte en una cafetera vieja que sigue funcionando por pura costumbre. Dejo el radio encendido con noticias locales o comentarios de fútbol mientras me visto. Como rápido, casi siempre comida que llevo de casa, y los fines de semana transcurren sin sorpresas, entre pendientes domésticos y silencios largos. Siempre creí que los accidentes ocurren por descuido humano, por cansancio o por exceso de confianza, no por causas que no se puedan medir o explicar. La fábrica reflejaba esa misma lógica. Todo estaba diseñado para reducir el margen de error. Tanques de acero alineados, tuberías identificadas por colores, válvulas señalizadas, pisos marcados con líneas amarillas y rojas. El olor constante de químicos alcalinos impregnaba el aire y se volvía casi invisible para quien trabajaba ahí a diario. Las áreas de riesgo estaban aisladas, los manuales impresos y actualizados, las normas revisadas de manera periódica. Nada se movía sin registro, nada se fabricaba sin trazabilidad, nada se almacenaba fuera de su lugar. Durante una inspección rutinaria, algo pequeño rompió esa sensación de control. Encontré varios galones recién fabricados colocados en un rincón que no formaba parte de ninguna etapa logística. Algunos estaban perfectamente sellados, otros abiertos, con el producto intacto y las etiquetas alineadas como si acabaran de salir de la línea de envasado. Mi reacción fue de molestia profesional, no de alarma. Pensé en un error de operador, en una maniobra mal hecha de montacargas
o en un descuido del turno anterior. Al día siguiente ocurrió de nuevo, y al otro también. Productos aparecían en sectores donde no tenían razón de estar. Sustancias que debían permanecer en áreas de contención surgían fuera de ellas, sin derrames visibles ni daños. Nada estaba forzado, nada parecía revuelto. Al contrario, todo se veía demasiado limpio, demasiado ordenado. Las etiquetas estaban perfectas, los sellos intactos, como si alguien hubiera seguido un protocolo que no existía en nuestros manuales. Solicité auditorías internas y participé en cada revisión. Analicé reportes, crucé horarios, revisé bitácoras y turnos. No encontré inconsistencias. Las cámaras de seguridad no mostraban ingresos no autorizados ni movimientos fuera de lo normal. Los registros coincidían. Los empleados cumplían con sus funciones, aunque el ambiente había cambiado. Se notaba incomodidad, miradas largas, silencios innecesarios, pero nadie señalaba nada concreto. Con el paso de los días, empecé a experimentar una sensación difícil de aceptar para alguien como yo. Era la impresión persistente de que la fábrica seguía operando incluso cuando no debía haber nadie ahí. No podía señalar una prueba directa, pero algo en el orden del lugar parecía activo, como si los procesos continuaran sin intervención humana. Me repetía que todo tenía una explicación técnica, que solo necesitaba tiempo para encontrarla. Esa convicción fue lo único que me sostuvo en ese momento. Seguía creyendo que el problema se podía resolver con análisis, con paciencia y con método. Sin embargo, por primera vez en mi carrera, la respuesta no llegaba. Y esa demora, aunque todavía no lo admitía en voz alta, empezó a incomodarme más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Decidí involucrarme más en los turnos nocturnos, aun cuando no era algo habitual para mí. La planta cambiaba por completo después de cierta hora. El silencio se volvía espeso, amplificado por los pasillos largos, y cada sonido metálico parecía multiplicarse. Las válvulas liberaban presión a intervalos regulares, y los motores de mantenimiento automático funcionaban como un pulso constante, casi respirando. En una de esas noches escuché risas. Eran altas, claras, humanas, y se propagaban entre los tanques y corredores como si alguien se burlara del eco. El sonido no encajaba con el entorno ni con el horario. Mi reacción fue inmediata y racional. Pensé en empleados relajándose de más, en algún radio encendido o en una falta menor de disciplina. Recorrí la zona completa y no encontré a nadie. La situación se repitió en otras ocasiones. Las risas regresaban sin patrón claro, siempre lejos, siempre imposibles de ubicar con precisión. Al mismo tiempo, apareció un olor extraño que no correspondía a ningún proceso activo. El aroma químico habitual comenzó a mezclarse con algo dulzón y rancio, parecido a materia orgánica en descomposición, pero sin una fuente identificable en ningún sector. Fue entonces cuando las cámaras mostraron algo que no había estado ahí antes. En algunas grabaciones nocturnas apareció un hombre muy alto y exageradamente delgado, inmóvil frente a la cámara, mirando directo al lente. No había violencia en su expresión, pero sí un gesto torcido, una sonrisa incómoda que no parecía natural ni casual. El vigilante más antiguo, Mirano, fue quien me pidió que revisara las grabaciones con él. Lo conocía bien, trabajador de muchos años, reservado, de trato respetuoso y poco inclinado a exagerar. Precisamente por eso su incomodidad me inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. No se trataba de alguien que buscara atención o inventara historias. Mirano explicó que, al detectar la imagen, decidió ir a verificar personalmente mientras el vigilante más joven permanecía en la sala de control. Se mantenían comunicados por radio. Cuando llegó al punto señalado, no encontró a nadie. No había puertas forzadas, ni señales de intrusión, ni huellas, ni alteraciones visibles en la estructura. Todo estaba exactamente como debía estar. El detalle que me afectó llegó después. Me lo dijo con todas las letras. El problema es que el muchacho que se quedó en la sala de seguridad
Me pasó un aviso por radio, nervioso, diciendo que el hombre estaba justo a mi lado, pidiéndome que saliera de ahí y llamara a la policía, pero no había nadie a mi lado. ¿Lo entiende? Miré a Mirano y tragué saliva. Aquel hombre llevaba más tiempo que yo en la empresa. Tenía una familia que mantener y una reputación tan intachable como la mía. Sabía que jamás inventaría una historia así. Una sensación fría me recorrió el pecho. Resultaba evidente que nadie estaba jugando ni malinterpretando algo. A partir de ahí, nadie logró localizar al hombre. Las cámaras seguían captándolo, pero nunca aparecía en dos ángulos al mismo tiempo. Siempre quieto, siempre observando. Las risas se oían cada vez más cerca y el olor se volvía más intenso. Lo primero que hice después de aquello fue solicitar acceso a las cámaras de vigilancia a través de una aplicación que instalé en el celular. No fue sencillo, pero conseguí la autorización cuando expliqué el problema, omitiendo la historia de Mirano. Algo empezó a cambiar en mi forma de moverme dentro de la fábrica. No era una idea clara, sino una sensación persistente de que el lugar reaccionaba a mi presencia. Productos aparecían abiertos sin señales de manipulación, escurrían lentamente y formaban manchas en el piso como si hubieran sido colocados ahí con intención. No había prisa en esos derrames. Parecían hechos para ser vistos, para llamar la atención de quien pasara. Las inspecciones comenzaron a volverse solitarias. Los corredores parecían más largos de lo normal y las luces, aunque funcionaban correctamente según los registros, daban la impresión de estar siempre a punto de apagarse. Sensores de movimiento se activaban sin causa aparente, obligándome a detenerme una y otra vez. El olor dulzón y podrido se intensificó hasta impregnarse en la ropa, en el cabello, en la piel. Empecé a sentir ardor en los ojos, náuseas leves y dolores de cabeza constantes que no desaparecían con descanso. El comportamiento del personal también se transformó. Cada vez menos empleados aceptaban turnos nocturnos. Llegaban solicitudes de cambio de área, permisos médicos mal definidos, ausencias justificadas con explicaciones vagas. Los cruces de miradas se volvieron incómodos. Nadie decía nada de forma directa, pero el ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa que se notaba en cada paso. Mi respuesta fue aferrarme aún más a los protocolos. Revisé manuales completos, reforcé normas, aumenté capacitaciones y controles. Sin embargo, durante una de esas revisiones noté algo fuera de lugar. En algunos documentos impresos aparecían pequeñas anotaciones hechas a mano. Eran ajustes mínimos, casi imperceptibles, siempre coherentes con la lógica de la seguridad industrial, pero no recordaba haberlos escrito. Volví a revisar versiones anteriores de esos mismos documentos y las notas no estaban ahí. Nadie reconocía haberlas hecho. La caligrafía era firme, técnica, sin titubeos. Empecé a sentir que las reglas estaban siendo modificadas por alguien que comprendía la planta mejor de lo que yo imaginaba. Alguien que dominaba la química, el flujo de procesos, el riesgo y el comportamiento humano. La noche que marcó un quiebre llegó cuando decidí hacer una inspección completa por mi cuenta. Caminaba por la planta mientras consultaba las cámaras desde la aplicación del celular, revisando sectores en tiempo real. En una de las pantallas vi al hombre. Estaba sonriendo, inmóvil, justo detrás de mí. Tan cerca que parecía posible sentir su respiración. Giré de inmediato y no había nadie. El pasillo estaba vacío. Volví a mirar el teléfono y la imagen seguía ahí. El gesto parecía más abierto, más consciente. Las risas resonaron dentro de la planta y el sonido de líquido escurriendo se volvió más fuerte, como si varios envases se hubieran abierto al mismo tiempo. Sentí mareo, dificultad para respirar y un ardor intenso en la garganta. El aire parecía pesado, contaminado de una forma que no lograba identificar. La lógica dejó de servirme en ese momento. El miedo tomó el control y empecé a correr, no huyendo de algo visible, sino de la certeza absoluta de que no estaba solo, y de que, en realidad, nunca lo había estado.
El alejamiento de la fábrica ocurrió después de un episodio que dejó a todos desconcertados. Sufrí una intoxicación que me llevó directo al hospital, con debilidad intensa y una confusión que no lograba controlar. Los análisis descartaron contacto con los productos habituales de la planta, pero mostraron niveles elevados de carboxihemoglobina en la sangre. Los médicos hablaron de exposición a monóxido de carbono, algo que no debía estar presente en ese sector. El monóxido de carbono es un gas peligroso que los sentidos humanos no pueden detectar. No tiene olor, color ni sabor. Precisamente por eso, fábricas como aquella cuentan con sistemas de alarmas y detectores de monóxido de carbono. Un sistema que yo, como responsable de la seguridad operativa, conocía como la palma de mi mano. La explicación resultó más inquietante que tranquilizadora. No había incendios, motores defectuosos, ni espacios cerrados sin ventilación que justificaran esos valores. Aún así, el diagnóstico era claro y aparecía en los estudios con una precisión imposible de discutir. Las semanas posteriores transcurrieron con dificultad. La mente se me iba en lapsos breves, olvidaba detalles simples y despertaba sobresaltado tras soñar con corredores interminables, luces frías y el sonido distante de válvulas abriéndose solas. Aunque estaba lejos, la planta seguía presente, como si una parte de mí no hubiera salido de ahí. El retorno quedó descartado sin debate. La empresa nombró a un sustituto semanas después, alguien con la experiencia suficiente para ocupar mi puesto. No volví a cruzar los portones ni a recorrer esos pasillos que conocía de memoria. Cerré el vínculo de manera administrativa y me mantuve al margen. Fue ese reemplazo quien encontró algo que terminó de darle forma a todo. Durante una revisión rutinaria, halló el manual de seguridad alterado. Las normas estaban reescritas a mano, con una caligrafía firme, técnica y precisa, propia de alguien que entendía perfectamente los procesos y los riesgos involucrados. No había fechas ni nombres que identificaran a nadie. En el espacio destinado a las firmas aparecía un símbolo torcido. No parecía un garabato ni una marca casual. Tenía la forma inquietante de una sonrisa deformada, repetida al final de varias secciones. Nadie supo explicar cuándo se hicieron esos cambios ni cómo pasaron inadvertidos. La fábrica continuó operando con normalidad. No existieron reportes oficiales de accidentes graves ni interrupciones en la producción. Los turnos se cubrieron, los números cerraron y los informes siguieron llegando a tiempo. Desde afuera, todo daba la impresión de funcionar como siempre. Este testimonio queda como un registro de lo ocurrido. Algunas presencias no rompen las reglas existentes. Simplemente establecen las suyas y se aseguran de que se cumplan, incluso cuando nadie nota que algo cambió. Aquella etapa de mi vida estaba marcada por la urgencia. Mi nombre es Práxedes. Tenía 34 años. Vivía en Escobedo, en la zona metropolitana de Monterrey, y sentía que todo dependía de no perder el equilibrio. Estaba casado con Juliana desde hacía años y nuestro hijo, Kevin, todavía era pequeño, de esos que se duermen en el carro camino a la guardería. Mis días empezaban temprano, con el ruido de los camiones pasando por la avenida y la cabeza llena de pendientes que nunca se acababan. La rutina era sencilla y pesada al mismo tiempo. Dejaba a Kevin en la guardería del barrio, regresaba rápido para cambiarme y salir a buscar trabajo. A mediodía comía lo que Juliana alcanzaba a preparar entre sus propias responsabilidades, casi siempre algo rendidor, arroz, frijoles, guisado. Las cuentas se acumulaban sin pedir permiso. Y yo iba de un lado a otro cuidando bodegas, obras a medio terminar y estacionamientos improvisados, siempre sin contrato, siempre con la sensación de que al día siguiente podía no haber nada. Por eso, cuando me hablaron del puesto de guardia nocturno en un banco, sentí un alivio que me recorrió el cuerpo. No era un gran banco, pero ofrecía turno fijo, uniforme limpio,
aire acondicionado toda la noche y café caliente en la pequeña cocina del personal. Para alguien como yo, eso significaba estabilidad, algo que ya casi había olvidado cómo se sentía. La idea de saber dónde iba a estar cada noche me devolvió un poco de calma. El edificio me sorprendió desde el primer recorrido. Aunque era de tamaño mediano, tenía un aspecto moderno, con salas administrativas de vidrio, pasillos largos y una iluminación blanca que hacía que la madrugada se sintiera más fría de lo normal. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado silencioso, como si el lugar no hubiera sido pensado para estar habitado de noche. Aún así, me repetí que era mejor eso que cualquier obra oscura y sin cámaras. Durante la primera explicación de las reglas, el supervisor mencionó algo que no encajaba. De manera casi despreocupada, incluyó una instrucción relacionada con ruidos nocturnos provenientes de las oficinas administrativas, pasos y una voz que llamaba por el nombre de un gerente antiguo. La indicación era clara: no debía registrarse nada, no debía investigarse nada y tampoco comentarse con nadie. Escuché eso con atención, esperando que alguien aclarara que era una broma, pero la conversación siguió como si fuera lo más normal. Por dentro sentí incredulidad. La idea de que un guardia ignorara sonidos dentro del edificio chocaba con todo lo que yo entendía por seguridad. Aún así, traté de justificarlo pensando que se trataba de supersticiones de turno nocturno, exageraciones de gente cansada o algún tipo de regla absurda heredada de otro tiempo. Nadie se rió, pero tampoco noté tensión en los demás, y esa neutralidad me dejó más inquieto de lo que quise admitir. La primera semana transcurrió sin problemas. Las noches eran tranquilas, apenas interrumpidas por el ruido lejano del tráfico y el eco ocasional de mis propios pasos. El olor del producto de limpieza que usaban en la mañana se quedaba suspendido en el aire durante horas, y las cámaras funcionaban sin fallas. Sin embargo, empecé a notar detalles que no supe cómo explicar. Zonas del edificio que siempre estaban un poco más frías y un eco extraño en los pasillos administrativos después de la 1 de la madrugada. También me llamó la atención algo más sutil. Nadie mencionaba jamás al gerente antiguo, ni por error, ni como referencia histórica. Su nombre parecía no existir en la conversación cotidiana, salvo por aquella regla dicha al inicio. Aún así, en ese momento seguía creyendo que todo era irrelevante. Pensaba que esa advertencia era inútil y que ignorarla no tendría ninguna consecuencia real, una idea que pronto demostraría lo equivocado que estaba. Algo cambió al entrar en la segunda semana, aunque al principio no supe decir qué. Una noche, mientras revisaba el monitor principal, escuché pasos claros y firmes viniendo del área administrativa. No eran crujidos ni ruidos vagos, eran pisadas marcadas con ritmo, como de alguien que caminaba con prisa contenida. El cuerpo reaccionó solo, se me tensaron los hombros, sentí un golpe seco en el pecho y la mano se me fue al radio sin pensarlo, como en cualquier situación real de riesgo. Intenté buscarle una explicación lógica de inmediato. Pensé en la dilatación del edificio por el aire acondicionado, en algún sistema viejo activándose, incluso en la posibilidad de que hubiera quedado alguien adentro por descuido. Aún así, giré la silla y revisé las cámaras una por una. Las imágenes mostraban pasillos vacíos, luces estables, ningún retraso, ninguna sombra fuera de lugar. El sonido seguía ahí, pero la pantalla no confirmaba nada, y esa contradicción fue lo que me puso nervioso. Minutos después apareció la voz. No levantaba el tono ni lo bajaba, simplemente se oía clara, masculina, pronunciando el nombre del gerente antiguo, como si esperara que alguien respondiera desde la oficina. No reconocí la voz, pero sí la forma de hablar. Tenía ese tono seco y acostumbrado a ser atendido, propio de alguien que da órdenes y espera resultados. Escucharla dentro del banco vacío me provocó una incomodidad difícil de describir. El estómago se me cerró al recordar que ese nombre no se usaba jamás. Nadie lo mencionaba, nadie lo traía a colación. Y sin embargo ahí estaba, resonando en un pasillo donde no debía haber nadie.
Me quedé quieto en mi puesto, respirando despacio, aferrándome a la regla que al inicio me había parecido absurda: ignorar, no registrar, no investigar. Repetí eso en mi cabeza como si fuera una instrucción de emergencia. El patrón se repitió en otras guardias, siempre de manera parecida. Los pasos surgían después de que el turno ya estaba avanzado, cuando el cansancio comenzaba a sentirse en los ojos. Siempre venían del mismo sector y nunca se extendían a otras áreas del banco. Era como si una parte del edificio despertara mientras el resto seguía dormido, y esa sensación me hacía ver el lugar como algo que no funcionaba de manera uniforme. Empecé a notar que el miedo no venía de algo repentino o violento, sino de lo constante. Todo ocurría casi a la misma hora, con la misma secuencia, sin variaciones. Aquello se sentía más cercano a un procedimiento que a un evento aislado. Sin darme cuenta, dejé de prepararme tanto café y reduje mis rondines al mínimo necesario, prefiriendo quedarme donde las cámaras estaban a la vista. Hablar de eso en casa se volvió impensable. Cada vez que miraba a Juliana, con el cansancio reflejado en la cara, sentía vergüenza de siquiera considerar contarle algo así. Temía sonar ingrato, como alguien que se queja justo cuando por fin tiene un empleo estable. Así que guardé todo, convencido de que mientras obedeciera la regla, nada pasaría. La noche en que los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la oficina del gerente antiguo, algo dentro de mí se rompió. El sonido era demasiado cercano, demasiado definido, y el silencio posterior se volvió insoportable. Contra toda lógica y buen juicio, decidí levantarme y comprobar por mí mismo qué estaba ocurriendo, sin saber que ese impulso marcaría el final de cualquier normalidad que aún me quedaba. El aire estaba denso aquella noche. Permanecí en la guarita unos segundos más de lo necesario, escuchando el eco de mis propios pasos sobre el piso de los pasillos administrativos. Cada pisada parecía amplificarse, resonando como si alguien más caminara junto a mí. La luz automática tardó en encenderse, dejando los pasillos sumidos en una penumbra fría y silenciosa que me hizo dudar de mis propios sentidos. Sentía un malestar creciente, un nudo en el estómago que intentaba racionalizar como tensión acumulada de semanas de trabajo nocturno. Al abrir la puerta de la oficina del gerente, lo vi. Un hombre parado junto a la mesa, impecablemente vestido, con la espalda recta y los brazos relajados a los costados. No había nada extraño en su postura, ni en su rostro, ni en la manera en que sostenía su mirada. Esa normalidad, más que tranquilizarme, aumentó mi confusión. El sonido de los pasos había sido real, pero delante de mí no había nada que indicara amenaza o extrañeza inmediata. El hombre no reaccionó a mi presencia. No parpadeó con sorpresa ni tensó los hombros con hostilidad. Simplemente permaneció allí, esperando. La quietud era casi insoportable. Un silencio que parecía medir el tiempo y cada respiración que yo daba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y un impulso irracional de retroceder, pero me obligué a mantenerme firme, recordando la regla que me había enseñado a ignorar cualquier cosa. Cuando lentamente giró su rostro hacia mí, el terror se instaló de golpe. Su cabeza estaba abierta en dos mitades exactas, desde la frente hasta la coronilla, como si una hoja afilada hubiera partido su cráneo sin derramar sangre fresca ni comprometer la postura del cuerpo. El rostro continuaba sonriendo, extraño y artificial, y algo dentro de mí reconoció inmediatamente que lo que tenía delante no podía existir. El impacto no fue solo visual. Comprender que aquel ser imposible estaba de pie, respirando y esperando, provocó que todo mi cuerpo fallara. Los músculos se negaban a responder, la voz se me cortaba y un frío profundo me inmovilizaba. Antes de que pudiera hacer algo, la figura desapareció de la nada, como si nunca hubiera estado allí, dejando la oficina vacía y mi mente atrapada entre incredulidad y pánico. En ese instante, todas las luces del banco se apagaron al mismo tiempo. El silencio absoluto me envolvió, más intenso que cualquier oscuridad anterior, como si el edificio hubiera dejado de pertenecer a este mundo. La náusea se mezcló con el miedo,
Un sudor frío recorrió mi espalda y sentí un peso en el pecho que me hizo pensar que iba a colapsar allí mismo. La sensación de vulnerabilidad era total. Cuando finalmente el sistema de luz regresó horas después, me tambaleé hasta la salida, con el corazón latiendo a un ritmo inhumano. Llegué a casa antes de terminar mi turno, malestar y vergüenza entrelazados, incapaz de contarle a Juliana lo que había visto. Solo podía repetir que algo estaba mal, que el trabajo nocturno ya no era seguro y que yo ya no me sentía en control de nada. El diagnóstico médico no tardó en llegar: estrés grave. Cada recuerdo de aquella noche se convirtió en un nudo constante en la garganta. La sensación de que algo me había observado por demasiado tiempo no me abandonaba, y cada sombra en mi casa o crujido en la noche reforzaba la certeza de que no estaba solo. La normalidad se había roto, y con ella, cualquier seguridad que hubiera sentido antes. La vuelta al banco fue más difícil de lo que había imaginado. La necesidad de mantener a mi familia me obligaba a enfrentar aquello que me había dejado temblando. Al cruzar la puerta, el supervisor me recibió con una frialdad inesperada, como si ya supiera lo que había pasado. Su comentario fue breve, casi administrativo. El aviso existía para evitar precisamente lo que yo había visto, y mientras se cumpliera, nada malo debía ocurrir. Reuní fuerzas y pregunté qué era eso. Me respondió que nadie lo sabía con certeza, que la aparición comenzó cuando el antiguo gerente, Cosmo, empezó a trabajar ahí hace años. Cosmo ya había fallecido, pero el supervisor me dijo que la aparición permaneció de todos modos. Terminó diciendo que nadie trabajaba de noche por ese motivo, pero que los vigilantes eran avisados, aunque nunca lo creyeran. Esa simpleza me heló más que cualquier experiencia previa. Lo que más me impresionó no fue la advertencia, sino la aceptación absoluta de lo que había sucedido. No hubo preguntas, no hubo sorpresa, no hubo indagación alguna sobre mi estado ni sobre lo que vi. Era como si aquel banco estuviera regido por reglas que nadie cuestionaba, y que ignorarlas o cumplirlas determinaba la frontera entre seguridad y desastre. Esa normalidad administrativa me dejó con un miedo silencioso mucho más profundo que cualquier aparición. Intenté concentrarme en mis rondines, en revisar cámaras y puertas, en anotar detalles rutinarios. Sin embargo, cada ruido me mantenía en alerta máxima. El sonido de pasos que podían ser míos o de nadie en particular, el aire acondicionado encendiéndose con su zumbido habitual, incluso el leve chirrido del radio, activaban un pánico que no podía controlar. Las manos sudaban, los músculos se tensaban y la respiración se volvía corta, como si el cuerpo recordara demasiado vívidamente lo que había visto. Después de unos días, la presión interna se volvió insoportable. Pedí permiso y renuncié al puesto, aunque me sentía avergonzado por abandonar la primera oportunidad fija que había tenido en meses. El edificio ya no era un lugar de trabajo. Se había convertido en algo opresivo, consciente de mi presencia de una manera que no podía explicar. Cada pasillo parecía recordar mi miedo y amplificarlo. Una conversación casual con un antiguo colega me confirmó que no había sido un caso aislado. El manual interno había sido actualizado con un aviso específico. Cualquier llamada que involucrara al guardia debía ser ignorada. Era evidente que la regla había crecido, evolucionado, adaptándose para protegerse a sí misma más que a cualquier persona. La seguridad del banco dependía de obedecer algo que nadie se atrevía a cuestionar. Esa revelación me hizo sentir que había aprendido demasiado tarde. No se trataba de una entidad maligna ni de un edificio encantado. Era la manera en que el banco y sus reglas existían, como leyes invisibles que no estaban escritas en contrato alguno. La comprensión de que algunas normas no se explican, solo se cumplen, me dejó una sensación de impotencia y desasosiego que todavía me acompaña. La idea de que un lugar pudiera imponer su voluntad sin voz ni presencia tangible me persiguió durante semanas. Cada sombra en casa, cada sonido nocturno, se mezclaba con recuerdos de pasos que nadie más veía y voces que nadie más escuchaba. Era un temor que no podía compartir, porque hablarlo parecía trivializar la experiencia o
peor, traer de nuevo aquello que debía ignorar. Al final, comprendí que el error no fue mío ni del banco, sino de la ingenuidad de creer que todo lo importante estaba escrito en un documento o comunicado. Algunas reglas existen solo para ser obedecidas, y quien las rompe, incluso por curiosidad o incredulidad, deja algo de sí mismo atrapado en ese lugar, como yo lo dejé en aquella oficina del gerente antiguo, entre pasos invisibles y sonrisas imposibles.